Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro programa Familias de Excelencia. Recuerda que ser excelente es mucho más que ser perfecto. Ser excelente es tener la capacidad de luchar cada día por ser mejor. Así que bienvenidos a esta nueva emisión de nuestro programa. Para esta semana comenzamos algo importante, algo interesante también para cada uno de nosotros. Formando hijos. Hemos estado mirando cómo hay algunas situaciones que nos llevan a tener problemas, dificultades en nuestro hogar. Y es necesario que aprendamos a resolver cada uno de esos problemas. Siempre compartimos algo. Jesucristo en ningún momento quiere quitarnos los problemas, las dificultades. Lo que Él pretende es enseñarnos, entrenarnos, capacitarnos para enfrentar cada uno de esos problemas. La palabra es muy clara. En Juan 16:33 nos dice que mientras estemos en este mundo siempre tendremos aflicciones, siempre tendremos problemas, dificultades, que es necesario aprender a resolver. Algo importante que siempre me gusta compartir, el Salmo 144, versículo 1. Lo interesante de ese Salmo 144 es que David lo escribe cuando está pasando momentos de dificultad, lo escribe cuando tiene momentos angustiosos y le pide protección a Jehová de los ejércitos. Pero es interesante cómo en ese Salmo 144 David no se rasga las vestiduras, no se queja, no se lamenta, le da gracias porque Jehová lo entrena, lo prepara, lo capacita para esas guerras, para esas batallas. David era un guerrero, por lo tanto él no le pedía a Dios que le quitara las guerras, pero sí le pedía que lo entrene, que lo faculte para poder enfrentar. Tú y yo somos esos guerreros de la vida. Es más, muchos hombres y mujeres se llaman a sí mismos guerreros, guerreras de Jehová, guerreros de Jesucristo. Y si somos guerreros debemos entender que Jesucristo en ningún momento nos va a quitar las guerras, las batallas, pero sí nos va a entrenar, nos va a preparar. Jehová de los ejércitos en su palabra dice que cuando pasemos por el fuego Él estará con nosotros, que cuando pasemos por las aguas Él estará con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que Jehová no nos va a impedir pasar por las aguas, que no nos va a impedir pasar por el fuego, pero sí nos promete un proceso de acompañamiento, estar con nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. No les podemos prometer evitarles sufrir en la vida, pero sí podemos prometerles que pueden contar con nosotros. Qué bueno que nuestros hijos, nuestros amigos y las demás personas sepan que pueden contar con nosotros para ayudarles a enfrentar, a resolver cada una de esas dificultades. El tema para esta semana entonces, formando hijos. El sueño de muchos hombres y de muchas mujeres es llegar a tener un hijo, pero es mucho más que solamente criar. La función de un padre, de una madre es mucho más que solo crear un hijo. Para criar, podrías criar una mascota, un animalito, pero para formar hijos se necesita mucho más que solamente darles de comer, que solamente darle algunos cuidados. Por lo tanto, nuestra labor de padres no es solamente criar, nuestra labor, nuestra función de padres es formar a nuestros hijos para ese día de mañana. Por eso el tema de hoy, formando a nuestros hijos, y nos basamos en Primera de Crónicas, capítulo 22. Primera de Crónicas, capítulo 22, y nuestro tema entonces para esta semana, formando hijos. Recuerda que cada día estaremos mirando 1 o 2 pasos que nos permiten llegar a esa meta que es el tema de la semana. Formando hijos. Un artesano hábil puede darle forma a un pedazo de barro, pero para que esa escultura, eso que va a hacer de ese barro, quede bonito, es necesario que este artesano sepa muy bien qué es lo que va a formar. El artesano no empieza a moldear, a amasar el barro sin saber qué es lo que quiere lograr de ese barro. El artesano hábil es aquel que ya de antemano sabe qué es lo que va a formar, qué es lo que quiere lograr con ese pedazo de barro, y por eso le queda hermoso, por eso le queda una obra de arte. Es necesario entonces que nosotros formemos a nuestros hijos, pero para formar bien a nuestros hijos es necesario que nosotros sepamos qué queremos lograr de nuestros hijos, qué queremos hacer con nuestros hijos. El problema es que muchos de nosotros los padres posiblemente tuvimos a nuestros hijos sin ningún tipo de planificación, simplemente llegaron como consecuencia de algún descuido nuestro, aunque para Jehová no hay consecuencias que se produzcan por nuestros errores. Para Jehová todo es un propósito.
Para Jehová, ese hijo que nosotros tenemos es un propósito en él. Pero sí nosotros debemos también planificar lo que nosotros queremos lograr, lo que queremos hacer de nuestros hijos. Por lo tanto, el tema de esta semana entonces, formando nuestros hijos, algo importante, debemos saber qué queremos lograr con nuestros hijos. De esa forma nosotros podremos formarlos de acuerdo a como Dios quiere. Pero ya que nosotros los hombres no hemos tenido escuela para formar hijos, simplemente nos casamos porque creíamos que ya era necesario hacerlo. Y vinieron los hijos, pero en ningún momento nos formaron. Nuestros padres no lo hicieron. Muchos de nosotros decimos es que en el mundo hay escuela para ingeniería, para derecho y para cualquier otra carrera, pero no hay escuela para padres. Sí hay escuela. El problema es que esa escuela es tu hogar, es nuestro hogar, y nosotros los padres somos los profesores. Es en el hogar donde nosotros formamos a nuestros hijos. No podemos exigirle al gobierno que haga con nuestros hijos lo que nosotros teníamos que haber hecho. No podemos exigirle al colegio, a la universidad, a la guardería donde tienes a tus hijos, que hagan lo que tú tienes que hacer. La responsabilidad de formar a nuestros hijos no es del gobierno, la responsabilidad de formar a nuestros hijos no es del colegio, no es de la universidad, no es de la guardería donde nosotros los dejamos. La responsabilidad es de nosotros. El gobierno, los colegios simplemente le dan un conocimiento académico, pero nosotros, los padres, somos los encargados de darle forma, de formar a nuestros hijos. ¿Cómo formar a nuestros hijos? Algo importante. Debemos preguntarle al que sabe, al que los hizo. Recuerda que nosotros los padres tan solo somos un medio, un instrumento que Dios utiliza, pero el que los hizo, el que los hace, es Jehová de los ejércitos. Qué bueno que si nosotros queremos saber cómo formar a nuestros hijos, le preguntemos a él cómo hacerlo, al estilo de Manoah. Miremos ahí en Jueces capítulo 13, versículo 8. Jueces 13:8. Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: Oh Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Recuerda que Manoah era el papá de Sansón. Era imposible tener hijos, pero Dios le concede tener un hijo. Pero miramos ahí que Manoah, el papá de Sansón, además de estar alegre, feliz de que iba a tener un hijo cuando ya toda esperanza se había perdido, pero no solamente bastaba con eso, no solamente Manoah estaba feliz de tener un hijo, tenía una preocupación que sabía que él no la iba a poder resolver. Así que le pregunta a Jehová, a Dios, ¿qué es lo que le pregunta ahí en Jueces capítulo 13, versículo 18? Le dice: Señor, yo quiero que envíes otra vez a ese ángel que nos anunció que vamos a ser padres, para que nos enseñe qué debemos hacer con nuestros hijos. ¿Qué debemos hacer con nuestro hijo, con ese hijo que ha de nacer? Qué bueno que nosotros hiciéramos esa misma oración, que le pudiéramos decir: Señor Jesucristo, dinos cómo formar a nuestros hijos, cómo formar a ese hijo que va a venir. Eso hace parte de la planificación. Decirle: Señor, yo anhelo, yo quiero tener un hijo, pero no sé cómo lo voy a formar. Enséñame a través de tu palabra. Dime cómo debo hacerlo. Manoah, esa era su oración. Manoah se alegró porque iba a tener un hijo que era Sansón, pero además de estar alegre, también le pidió a Jehová que le enseñara cómo era que iba a formar a ese hijo. Y si tú y yo ya tenemos hijos, deberíamos ahora pedirle que nos enseñe cómo seguimos en ese camino de formación. Nunca es tarde para aprender. Si tú y yo ya somos padres, ya tenemos hijos, no importa la edad que ellos tengan, podemos todavía preguntarle a Jesucristo en oración: enséñanos cómo debemos guiar de aquí en adelante. Tal vez cuando concebí a mi hijo no sabía lo que hacía, tal vez fue en una equivocación, tal vez fue en una noche loca, pero ahora quiero saber cómo formar a ese hijo, cómo formar a esa hija. Solo Jesucristo puede decirnos cómo hacerlo. Solo Jehová de los ejércitos, a través de su palabra, puede enseñarnos a nosotros los padres cómo trabajar, cómo ser esos verdaderos padres. Qué bueno que hoy en tus oraciones, además de las oraciones cotidianas que haces, también oraras para que te dé sabiduría como padre.
A veces nosotros los padres creemos que por la experiencia, los años que tenemos ya es más que suficiente. Es necesario saber exactamente cómo formar a nuestros hijos. No se trata solo de criarlos. Es más, necesitamos saber hasta cómo corregirlos. Muchas veces nosotros confundimos la corrección con maltrato. Jesucristo en ningún momento nos anima a maltratar, nos anima a corregir. Así tengamos que usar la varita para corregirlo, se trata de hacerlo con amor, no con rabia, no con odio, porque vamos a herir, vamos a lastimar. Hay muchos padres que corrigen a sus hijos estando en momentos de ira, en momentos de desesperación, en momentos de angustia. Cuando tú corriges a tu hijo, están llevado por las emociones, llevado por el dolor, tal vez por la rabia, vas a herirlo de manera física o lo vas a herir de manera psicológica con lo que le dices. Muchos de nosotros tal vez no usamos la fuerza física para herir a nuestros hijos, pero sí hemos herido con nuestra forma de hablar, con nuestros gestos, con nuestra forma de comportarnos frente a nuestros hijos. A las demás personas, incluyendo a nuestros hijos, no les molesta tanto lo que nosotros les decimos, lo que les molesta es la forma como se lo decimos. Hay cosas que nosotros les decimos a nuestros hijos con una actitud desagradable y eso les ofende. Las heridas del cuerpo pueden pasar, pero las heridas del alma muchas veces no sanan. Solamente Jesucristo lo puede hacer. Si tú eres de esos padres maltratadores que ofendiste a tus hijos, los heriste, es necesario que le pidamos a Jesucristo, no solo que nos enseñe cómo formar a nuestros hijos, sino que también sane la herida de nuestros hijos, sane el alma de nuestros hijos, para de esa manera poderlos formar bien. El estudio entonces que tendremos en esta semana, formando hijos. Solamente Jesucristo nos puede ayudar a formar a nuestros hijos. Nosotros procedemos de hogares donde no nos formaron. Tal vez nos corrigieron a la fuerza. Otros tal vez nos sobreprotegieron. Y eso tampoco era formar a los hijos. Si tú eres de las personas que dice yo no quiero que mi hijo sufra como yo sufrí, posiblemente eres uno de ellos, que lo está sobreprotegiendo. Y esa es una manera también de no formarlos. El formar significa entrenar, preparar, capacitar. Y la única forma que nosotros tenemos para hacerlo es a través de hacerles vivir sus propias experiencias, pero que sepan que nosotros estamos ahí para ayudarle. Jehová de los ejércitos en ningún momento nos impide pasar por sufrimientos, porque sabe que esos sufrimientos son los que nos llevan a adquirir madurez, a adquirir carácter. Por lo tanto, si tú y yo somos de los que tratamos de impedirle a nuestros hijos que sufran, simplemente estaremos formando una generación, pero una generación no de carácter, una generación que no sabe qué es lo que quiere. Hoy en día, la gran mayoría de nosotros los seres humanos tenemos ese gran problema, y es que ya no tenemos carácter para las cosas que hacemos. Hoy tomamos una decisión, mañana ya la cambiamos. Hoy queremos una cosa, mañana ya no queremos. Porque sencillamente no tenemos carácter, porque posiblemente no nos formaron bien en nuestro hogar. Los sufrimientos no acaban a nadie, los sufrimientos bien llevados nos hacen madurar, nos hacen crecer. Las personas de éxito son aquellas que han entendido que los problemas son oportunidades para corregir, para comenzar de nuevo, para replantear lo que estamos haciendo. Las personas de fracaso son aquellas que creen que los problemas son obstáculos para avanzar en lo que quieren conseguir. Debemos planificar lo que nosotros queremos y nuestros hijos también. Muchos creen que planificar es tan solo tomar algún medicamento para no tener hijos, pero planificar es mucho más que eso. Planificar es saber cuándo, cómo voy a tener un hijo. Y para eso es necesario pensar cuántos recursos tengo. Recuerda que educar, formar, criar un hijo cuesta. Antes de querer tener un hijo deberíamos planificar en ese sentido. ¿Cuántos recursos tengo para hacerlo? ¿Qué tiempo tengo? Si tengo la preparación suficiente para ello, cultural, emocional. Puede ser que los momentos que estemos pasando en ese instante, esas emociones, en lugar de hacer algo bien para nuestros hijos, les traigan algo mal. A eso se llama planificar. Jehová de los ejércitos nos dice que nosotros debemos planificar cada uno de nuestros actos, cualquiera que sean, emocionales, espirituales, económicos, físicos.
es necesario planificar. Miremos lo que nos dice ahí en Lucas capítulo 28, versículo 29. Lucas 14, 28 y 29. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comenzar y no terminar se burlen de él. Lucas en su palabra no nos dice cualquiera que quiera construir una torre tan solo necesita fe. La fe es lo que mueve, la fe es lo que nos impulsa y nos hace hacer las cosas, pero también se necesita planificación. La gran mayoría de cristianos viven de emociones, piden cosas, hacen cosas, llevados por la emoción. Cuando las cosas les salen mal, entonces le echamos la culpa a Dios. Los errores, las consecuencias negativas que nosotros vivimos no son culpa de nadie, son culpa de nosotros mismos, de nuestras malas decisiones, porque simplemente lo hacemos por emociones. Lucas nos está diciendo, si tú quieres hacer algo, no lo hagas llevado por la emoción. Pon los pies en la tierra, piensa bien lo que va a hacer, calcula los gastos. Lucas nos habla de una torre, pero esa torre puede ser tu hijo, esa torre puede ser tu esposa, tu esposo, esa torre puede ser un negocio. Cualquier cosa que nosotros vayamos a hacer, es necesario que calculemos los gastos, porque si quedamos cortos, la gente no solo se va a burlar de nosotros, sino que se van a burlar de nuestro Dios, se van a burlar de Jesucristo. Hay muchos cristianos que consideran que desde que se hicieron cristianos ahora todo les sale mal. No es culpa de Cristo. Es culpa de tus emociones, de nuestras emociones. En pretexto de que ahora somos personas de fe, nos metemos en hacer cosas que no planificamos y después le echamos la culpa a Dios. Si Dios no te ha autorizado, si Dios no te ha dicho lo que tienes que hacer, son tus emociones y no es culpa de Dios. Por lo tanto, ese negocio que piensas hacer en esta semana, o tal vez ese hijo que quieres tener, o tal vez si tú quieres casarte, no sé qué cosa tienes que hacer esta semana, este mes, sería bueno que antes de hacerlo, primero planifiques y también le pidas a Jesús, que le pidas qué hacer. Si tú estás pensando en tener un hijo, qué bueno, pero antes de eso deberías preguntarle a Jesucristo, ¿cómo voy a formar a ese hijo? Fórmame a mí para yo poder formar a nuestros hijos. Si nosotros no hemos sido formados, difícilmente vamos a formar a los demás. Y si nuestros padres no nos formaron, qué bueno que ahora nosotros le pidamos a Jesucristo que sea Él quien nos forme. Eso es lo que vamos a ver entonces en el transcurso de la semana. Esto es una introducción acerca de nuestro tema, formando hijos. A partir de mañana, si Dios así lo permite, iremos desglosando algunos puntos importantes que nos enseñan a cómo formar nuestros hijos a través de la palabra, a través de Primera de Crónicas, capítulo 22. Algo importante que estamos haciendo también en las noches, a partir de las 9 de la noche, en este mismo perfil de Facebook, puedes sintonizarnos y conectarte con nosotros. Estamos haciendo una cadena mundial por las familias. Vamos a clamar por las familias. A las 9 entonces comenzamos, más que un programa, un clamor mundial por las familias. Si las familias son restauradas, la sociedad será restaurada. Si los gobiernos invierten más en restaurar familias, no tendrían que invertir en construir cárceles para castigar al ser humano. Todas las noches, entonces a las 9, conéctate con nosotros, invita a tu familia, a tus amigos, para que juntos oremos, clamemos por las familias. Las familias necesitamos la intervención de Jesucristo en nosotros para ser transformados. Los esperamos en nuestra próxima emisión entonces con este mismo tema durante esta semana, formando hijos, pero recuerda que estaremos cada día mirando un punto importante que nos permita llegar a ese conocimiento de cómo formar a nuestros hijos. Nosotros los padres somos como ese hábil artesano. El hábil artesano es capaz de un pedazo de barro hacer una hermosa escultura, pero antes de formar ese barro es necesario que el artesano sepa muy bien qué es lo que quiere hacer con ese barro. Si el artesano no tiene ni idea de lo que va a hacer, tampoco podrá dar una buena forma. Y si tú y yo no sabemos exactamente qué es que queremos lograr con nuestros hijos, difícilmente lo vamos a formar. Los esperamos el día de mañana, si así Dios lo permite, en una nueva emisión. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima emisión.